Buenas noches a las colegas aquí presentes para compartir este coloquio, lo mismo que a las personas que escuchan este encuentro sobre trabajo social, problemas y alternativas en situaciones de pandemia, visiones desde la academia y la práctica profesional, que es el tema que nos convoca y que hoy tenemos una segunda parte que tiene la modalidad de coloquio. Es decir, que a partir del panel que hemos tenido el otro día, ahora queremos tener un intercambio entre nosotros en base a algunas preguntas que nos parecen importantes, que sean profundizadas por cada una de ustedes. Voy a iniciar haciendo una pregunta que va dirigida principalmente a la colega Yolanda Muñoz, a quien le preguntamos, y nos parece interesante la experiencia que ellos tienen del trabajo social en educación, puesto que últimamente el trabajo social en educación ya no está presente. Hace años atrás había una presencia significativa, hoy en día no hay, es muy, diríamos, parcial, muy puntual. Sin embargo, ellos han logrado un trabajo muy interesante que quisiéramos que nos comparta un poquito más. Tiene unos 3 minutos como máximo, colega Yola. Muy bien, muy buenas noches. Pues me agrada mucho la pregunta que me hace Ivonne. Y sobre todo a mí me gustaría manifestar que hace 10 años nosotros incursionamos en el área educativa con dos pioneras, dos colegas que habían presentado un pequeño programa ante la dirección de dos colegios y ante los padres de familia. Ellos aceptaron aquel programa y fueron las que iniciaron este proceso de trabajo. El buen ejercicio que estas colegas realizaron al interior de los colegios hizo que otros padres se interesaran y otros colegios también se interesaran. Y es así como hemos ido creciendo y hoy tenemos más de 60 colegas trabajando en el área educativa. Pero lo más sobresaliente de esto es de que en los últimos años hemos incursionado de tal manera que los padres de familia ven como una necesidad imperiosa el contar con un trabajador social en cada una de las unidades educativas. La pandemia nos ha dado la gran oportunidad de que nosotros podamos coordinar con las direcciones distritales de educación, con los padres de familia, los directores y los trabajadores sociales para llevar adelante programas que vayan dirigidos a las personas que se encuentran en extrema pobreza. Pero por otra parte, fundamentalmente, hemos logrado que la dirección distrital asuma la responsabilidad de coordinación con los trabajadores sociales, viendo la importancia del trabajo social en las unidades educativas y en estos programas que eran concernientes a la pandemia. Eso hace de que la sociedad potosina vea tan importante el trabajo social y vea cuán necesario es su inclusión en las unidades educativas, al grado que inclusive hace 3 años atrás el Comité Cívico planteó dentro de su pliego petitorio al gobierno ítems para los trabajadores sociales en unidades educativas. Como ustedes saben, el gobierno no hacía caso a nadie, menos a nosotros, pero hoy en día creo que estamos más cerca de conquistar aquello, de que realmente los padres de familia sean quienes apoyen esta situación y podamos finalmente contar con los ítems para trabajadores sociales en el área educativa. Realmente sería un avance, pero exitosísimo si logramos aquello, porque tendríamos un campo de acción tan grande para el trabajador social que faltarían trabajadores sociales para el área educativa. Si solo nos ponemos a pensar cuántas escuelas hay, cuántos colegios hay, cuántas universidades hay, ¿saben cuántos trabajadores sociales necesitaríamos para este campo? Miles. Entonces, miren cuán importante es conquistar esta área, cuán importante es seguirnos cimentando y hacer ver la necesidad de que haya un trabajador social en cada una de las unidades educativas de todos los niveles, tanto del área fiscal como del área privada, así también en las universidades. Entonces, realmente creo que este paso que hemos dado en Potosí, que han dado básicamente los trabajadores sociales del área educativa, tanto trabajadoras sociales mujeres como trabajadores sociales varones, son los que realmente están conquistando aquello y creo yo que estamos dando un paso gigantesco como profesión, porque estamos conquistando un área de acción que quién sabe lo habíamos perdido y
ahora lo vamos a volver a conquistar y creo que es bien importante que todos asumamos ese reto de que en todos los departamentos podamos incursionar en el área educativa. Justamente esa experiencia es importante difundirla para que en los diferentes lugares del país puedan aprender de esa experiencia de recuperación de un espacio que durante muchos años lo hemos perdido. Este momento de la pandemia no solo es un problema de salud y de la sanidad, es un problema educativo, porque si nosotros tuviéramos una educación distinta respecto a cómo encarar este tipo de problemáticas, la pandemia la habíamos llevado adelante de otro modo. En ese sentido, me parece muy importante el trabajo que están realizando como trabajadores sociales en Potosí. La educación es fundamental para cualquier campo y sobre todo para crisis. Bien, muchas gracias, Yola, nuevamente, y vamos a dar una pregunta que está dirigida fundamentalmente a la colega Elba Crespo, quien nos comentaba de ese trabajo intersectorial que han realizado en diferentes niveles de gestión, local, de gobernación, y además de diferentes, que ha convocado a diferentes organizaciones, no solamente gubernamentales, sino también no gubernamentales. Que en este trabajo, ¿cómo se ha ido desarrollando el trabajo social? ¿Qué funciones han ido asumiendo en estos diferentes niveles? Tiene la palabra colega Elba. Respondiendo a la pregunta, decíamos en la anterior presentación que la influencia de trabajo social en las decisiones de lo que se vaya a hacer depende mucho del puesto en el que está ubicada la trabajadora social, porque a partir de esto se determinan las posibilidades de coordinación. Por ejemplo, las colegas que están a nivel más operativo atendiendo directamente al público tienen la posibilidad de hacer coordinaciones también a nivel operativo para facilitar el acceso de las personas que atienden a diferentes servicios. Por ejemplo, si una mamá requiere la atención médica, una mamá que ha concurrido por problemas de vulneración de derechos a una defensoría, requiere los servicios de la atención médica, la trabajadora social va a establecer un vínculo con los servicios de salud del sector donde esta mamá pueda acceder. Cuando las trabajadoras sociales tienen un puesto de responsabilidad como las jefaturas, tienen la oportunidad de una participación más directa en instancias de decisión en la que se pueden generar condiciones de trabajo mejores y también la posibilidad de abordajes mejores a las problemáticas, como en este caso nuevas emergentes con la pandemia. Por ejemplo, las jefes de trabajo social de las defensorías, servicios de salud pueden concurrir en sus municipios, por ejemplo, si están a nivel municipal, a los COEs municipales, que son los comités de planificación de la gestión de riesgos y de desastres en cada municipio. Es más, realmente todas, hasta las que están en Cochabamba, en Cercado, tienen esa posibilidad de concurrencia. El tema es que en estos aspectos toca demandar y toca llevar información sistematizada sobre las necesidades nuevas emergentes para que se tomen en cuenta estas necesidades en la planificación. Entonces, así, por ejemplo, desde el ámbito de las ONGs, lo que se ve es que hay, como no hay tantas limitaciones a las competencias de los sectores, las trabajadoras sociales, como que tenemos mayores oportunidades de concurrencia y de coordinación a múltiples sectores. Entonces, es muy importante que el trabajo social para el abordaje, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. En Cochabamba, las personas que han estado muriendo más por el COVID, porque son los más vulnerables, son las personas que han estado trabajando de cargadores en la cancha, ¿no ve? En el sector comercial. Este sector no tiene acceso a medios de comunicación rápida, tiene una organización muy débil y de pronto no hay quien se preocupe por ellos. Pero la trabajadora social que en su trabajo cotidiano ve que cada vez que una persona de estas características llega al servicio de salud con necesidades específicas, es la que gestiona el apoyo, por ejemplo, de la condonación del pago, del acceso, del apoyo con medicamentos, del acceso a los servicios que necesita. Entonces, la trabajadora social
puede llevar a estas instancias necesidades como esas de trabajos prioritarios rápidamente para, por ejemplo, hacer labor educativa con este grupo vulnerable, para ver qué se va a hacer, qué posibilidades de apoyo hay a esa población, aparte de las que ya se han asumido a nivel departamental o nacional, vamos a decir, con la distribución de los bonos o los canastos. Entonces, esta coordinación intersectorial es muy importante y la trabajadora social está calificada para hacer esa labor. O sea, es una de las profesionales que puede entender a profundidad lo que son los procesos de organización y participación, cómo se generan los mecanismos, las posibilidades de cohesión de un grupo, cómo se puede distribuir y ser sensibles a las necesidades de los unos y de los otros. Y como es un profesional que tiene un enfoque sistémico, realmente es la persona que puede coordinar incluso para facilitar el acceso de las familias vulnerables a los proyectos de atención que están desarrollando los municipios. Por ejemplo, una mujer que denuncia ser maltratada, va al SLIM, la trabajadora social la visita, conoce su caso, encamina la atención de su caso ante la fiscalía, pero ve que esa señora va a quedar totalmente desprotegida y sin ingresos porque van a sancionar al esposo maltratador en este caso. Entonces, es la que va a coordinar con la Dirección de Desarrollo Económico Productivo para que esta mujer sea considerada como una candidata para acceder a los proyectos de iniciativas económico-productivas. O finalmente, junto con esta dirección, poder encauzar ya proyectos concretos de abordaje para este tipo de personas. Entonces, esas situaciones se ven con mucha más crudeza en esta situación de pandemia y eso nos convoca a seguir insistiendo en que trabajo social debe demandar, debe reclamar y debe involucrarse en las instancias de participación. Y esas colegas son las que están en las jefaturas de trabajo social. El ejemplo tan bonito que yo he visto de la jefe de desarrollo, de promoción de la salud del municipio de Cercado en el departamento de Cochabamba, realmente me llena de alegría porque ella ha generado un proyecto, ha buscado fondos y ahora lo está ejecutando. Entonces, son iniciativas como esta, como la que ha compartido Yolanda, que tiene que ver un poco con tomar la iniciativa y empezar a realizarlo. Realmente haciendo sentir que el trabajador social es un profesional que puede contribuir efectivamente. Gracias. Gracias, Elba. Esto también me trae a la memoria un artículo que justamente el Colegio Departamental de Potosí ha pasado en sentido de que se ha logrado de que trabajadores sociales se incorporen a las redes de salud. Tengo entendido que hay 12 redes y 11 redes en Potosí y 12 trabajadores sociales han sido contratados para ser parte de ese equipo interdisciplinario de redes en salud, que me parece que también es otro logro en Potosí y que llama la atención que no se lo ha hecho desde el municipio o la gobernación, que son instancias que podrían haber demandado ese tipo de profesionales, sino más bien han sido los comités de salud. Entonces, ahí me parece muy interesante ese tipo de avance en Potosí que nuevamente nos está sorprendiendo. En este sentido, y me parece que la experiencia de la colega Nora Terceros ha sido también muy puntual en este sentido y quisiéramos escucharla desde cómo eso se va desarrollando en una unidad de salud, en un hospital en concreto. Entonces, Nora, te pido compartir y profundizar en esa parte de cómo en el hospital se va dando ese desarrollo. Gracias. La verdad es que la atención con el equipo multidisciplinario, psicólogos, psiquiatras, médicos y trabajadores sociales se abocan exclusivamente a la atención y tratamiento hasta su total restablecimiento, tanto en consulta externa como los pacientes de terapia intensiva. En consulta externa, que no están entubados,
Entonces, la atención es directa, ¿ya? Dándoles confianza, seguridad, que no tengan esos problemas psicológicos. Y los que están en terapia intensiva, entubados, también sienten el apoyo incondicional de los fisioterapeutas, que ellos van y les dan toda la atención que requieren. Por un lado, eso, ustedes han visto los domos que hemos inaugurado la semana pasada, el miércoles, ya. Tiene una capacidad de terapia intensiva para 66 pacientes. Aún no se ha llenado hasta ahora, pero la atención es rápida. Ahora, en el otro aspecto de trabajo social en el hospital japonés, que todo tiene que ver con pacientes de la ley 475, que cubre los beneficios para los discapacitados, adulto mayor, niños y niñas adolescentes y para los SLIM. ¿Ya? Aparte, las políticas sociales de salud, ¿ya?, son claras. El trabajador social lo que hace es implementar esas políticas sociales. Bueno, es más allá nuestro trabajo en el hospital japonés. Como ya les decía, cada trabajador social se dedica a un piso, a una especialidad. Es pediatría, cirugía, ginecología y medicina. Dentro de ello hay muchos casos. ¿Ya? Hay violaciones, hay maltratos, hay etcétera, etcétera. Todo con riesgos sociales. Y la intervención del trabajador social es de inmediato, en forma oportuna, con la solidaridad respectiva, pronta y oportuna. Entonces, tanto el gerente general, la dirección, la subdirección del hospital, ha creado mucha dependencia de trabajo social, porque en su área es experto, es especialista y asesora a todos ellos. ¿Ya? Sin la participación de los profesionales, ellos no toman decisiones. Incluso, ya les decía la anterior vez, hacemos coordinación con los jueces, fiscales, todos los canales de televisión, empresas como Sofía, que nos donan para medicamentos caros para 3 meses o 6 meses de pacientes que están en tratamiento, hasta de $10,000. Y en esto, los canales de televisión nos apoyan mucho. Coca-Cola, aceite pino, etc. Entonces, incluso los médicos traumatólogos, su material quirúrgico que cuesta $5,000, los donan. Con una coordinación del trabajador social, los donan a pacientes que no tienen nada de ingresos. Ahora, la atención, ahí ya no hay categorías. La atención con el 475 ya era para toda la población. Ahora con el SUB es completamente gratuito. Y ahora con el problema del coronavirus es todo gratuito. Lo único que hacemos nosotros es implementar las políticas sociales de salud, en beneficio siempre de los más desprotegidos, de inmediato, en forma responsable, dando respuestas a sus necesidades imperiosas. Entonces, colegas, las competencias, los roles y las funciones del trabajador social a nivel de salud y esta pandemia es sumamente importante, porque está viendo por la vida de los demás,
sin ninguna discriminación, más al contrario. Las colegas que trabajan en la Caja Nacional, Caja Bancaria, seguros de toda índole, nos llaman y nos dicen, por favor, no tenemos espacio, hácenlo por emergencia. Le hacen la prueba y punto. Incluso los que tienen seguro de la Caja Nacional no quieren recibir la atención de la caja, sino que quieren recibir la atención del japonés. Los que tienen seguro en la Foyanini, en la INCOR, en la Niño Jesús, señores, todos ellos, antes de la pandemia, preferían venirse al japonés porque de seguro que los médicos son tan responsables y excelentes, porque cada uno de ellos han hecho sus especialidades en el exterior, Francia, Alemania, Brasil, etc. Una consulta, Norita. Nosotros hacemos trasplantes renales, ¿ya? Trasplantes renales que ningún trabajador social quería hacerse responsable. Sin embargo, nosotros nos hemos hecho responsable y hacíamos las visitas domiciliares hasta su lugar de origen. Eso quiere decir... Dos preguntitas complementarias, querida Nora. Uno, ¿qué tiene de particular este hospital para que tenga esas posibilidades? Y por otro lado, ¿cómo el coronavirus cómo participa en este proceso de la pandemia? Porque se sabe que en Santa Cruz, que es el lugar más golpeado por esta pandemia, está colapsado, hay una serie de problemas en la parte de hospitales, etcétera. Esas dos preguntitas, por favor. Ya, la primera, en realidad estaba colapsado, por eso que han creado, con la ayuda belga y japonesa, la creación de estos 2 donos para 66 pacientes, ya con todo para terapia intensiva. Entonces, la atención es directa. Viene un paciente con signos de coronavirus, le hacen la prueba y dependiendo de su estado, ya pasan a eso. Entonces, no hay ninguna restricción. Y lo otro, ¿cuál era su pregunta? ¿Qué tiene de particular este hospital que hace que pueda tener un mejor servicio? ¿Qué tiene ese hospital? Que es solidario, ¿ya? Es comprometido con su población. Y la parte económica, desde antes de que haya seguros, antes de que haya todo esto, no le hacíamos nada. Incluso venían de todo el interior del país. Por eso que en 2006 se declaró el mejor hospital del país. Lo primero que hacíamos, ingresarlo al paciente de acuerdo a lo que necesita, brindarle toda la atención, ¿ya? Y recién ver la parte económica. Y si tiene posibilidades, bien. Y si no tiene las posibilidades, se les daba la atención gratuita por trabajo social. Y esos casos difíciles de afrontar, se hace un informe tanto a gerencia como a dirección para deslindar responsabilidades por la cuenta hospitalaria. Como le decía, con los pacientes. ¿Por qué? ¿Qué de particular tiene el hospital? Está muy comprometido con su población. No hay ninguna discriminación para la atención de ellos. Se los atiende de acuerdo a necesidades. Y en esto el trabajador social, pues, es un puntal. Es muy importante. Toma decisiones para dar respuestas a la población. Bueno, muchísimas gracias, querida Nora. En relación a este trabajo, sería interesante escuchar a la colega Francis, que también ha tenido una alusión
al involucramiento de la sociedad civil en todo este proceso de respuesta a la pandemia. Adelante, colega Francis. Así es, colega. Muchas gracias. Bueno, dentro de lo que ya hemos escuchado, las disertaciones, la peculiaridad de la ciudad de Cobija es que el Hospital Roberto Galindo hasta hace poco era el único nosocomio de referencia a nivel departamental. Entonces, como bien sabemos, el sistema de salud tiene bastantes falencias en todas las áreas y en el área social esta realidad no escapa, ¿no?, de nuestras manos. Entonces, una estrategia que hemos visto nosotros de realizar para colaborar a las personas que presentaron durante el tiempo de cuarentena total necesidades en cuanto a alimentación, en cuanto a medicación, inclusive en cuanto a transporte, ropa, albergue y otras cosas, puede realizar un grupo de voluntariado de las mismas personas. No se había realizado antes un grupo tan grande como el que realizamos ahora, porque las necesidades no se las veía tan profundas como hasta ahora. Entonces este grupo de voluntarios más o menos se asciende a casi 80, 90 personas, la mayoría mujeres. Se han comprometido bastante, ¿no? No tengo tampoco hasta ahorita, no puedo decirles que tiene un nivel, digamos, de compromiso 100%, ¿cómo se puede decir? O sea, que vaya a ser un compromiso que pueda durar. Pero sí he visto que las personas que se han comprometido en este voluntariado no nos han fallado durante todo este tiempo de cuarentena. Y bueno, las cosas positivas que ha sacado para la población, la cuarentena, la pandemia y todo lo que estamos viviendo, ha sido en las zonas y sacar su lado solidario sobre todo con los pacientes, con sus familias, con la gente del área rural, que era la que más necesitaba, y sigue siendo la que más necesita un hospital. Entonces, yo creo que involucrar a la ciudadanía ha sido un paso gigantesco para nosotros como hospital, porque todavía en Cobija el trabajo social está visto como un asistencialismo, que es algo con lo que estamos luchando permanentemente, ¿no? La profesión y la carrera en Cobija está siendo recién reconocida porque tenemos 10 años de trayectoria profesional desde que salió la primera promoción. Entonces, estamos luchando permanentemente en todos los sectores, no solo en el de salud, para que se nos reconozca como lo que realmente somos, ¿no? Y bueno, dentro de lo que la pregunta que me hacía la colega Ivonne, eso es lo que puedo decir, que recién estamos incluyendo este tipo de acciones y de estrategias para que la población se involucre dentro de lo que es el apoyo y la ayuda voluntaria. Gracias, Francis, por la explicación. A propósito de tu intervención, me parece importante señalar que efectivamente la población del área rural, al no contar con centros especializados en la atención a personas con coronavirus, es que se trasladan a las ciudades y en las ciudades efectivamente necesitan un lugar donde poder alojarse, donde poder ser atendidos y efectivamente ahí el trabajo social juega un papel muy importante. Bien, un aspecto que me parece importante que quizás Nora pueda darnos una visión más global de lo que significa el apoyo del trabajo social, no solamente en este campo de la gestión, la coordinación, sino también
de la investigación y sobre todo hay un sector que podríamos decir no está siendo atendido, que son los profesionales mismos. O sea, los profesionales mismos que están viviendo esta situación y que muy poca atención están teniendo. Adelante, Nora. Sí, en realidad solamente estamos visibilizando también el riesgo para el personal médico, ¿no? Y no para el personal que está también como riesgo. Y ha habido a nivel mundial, ha habido reclamos, ¿no? De las colegas que están en primera línea, de las españolas que no saben qué hacer, etcétera, etcétera. Yo me retrotraigo en realidad, es como si en la profesión todo hubiera habido y como que no se ha desarrollado. En realidad recordaremos que durante mucho tiempo, desde el inicio de la profesión, y acá mismo en Latinoamérica y en Bolivia, trabajábamos con supervisión. Entonces el supervisor o la supervisora era una especie pues de apoyo mismo para cada uno de nosotros. Ahora eso no existe. Pero ¿qué dicen en general? O sea, en realidad es que tenemos estrés laboral, o lo que en inglés dicen el burnout, ¿no? Los principios generales, digamos, ¿qué cosa es? Y que a veces no hacemos, ni yo hago, ¿no? Pero uno dice que establecer límites. ¿Okay? Nos tenemos que poner horario, así, límites, así. Y hasta acá va mi trabajo y hasta acá. Y llego a mi casa y no me acuerdo de esto y así. Así trabajé 12 horas y mañana tengo que exigir también mis derechos, ¿no? La otra cosa que recomienda también la teoría es el hecho de que del descanso. Hay que descansar, ¿no? Y eso, con la presión de ese tipo de trabajo, el riesgo que no tiene, muchas veces no descansamos. Entonces, ¿qué nos aconsejan? Hay que relajarse, ¿no? Meditación, yoga, lo que fuera, relajación. O sea, límites, relajación. Y lo tercero, si no hay supervisión, como yo en el caso de Francis me estoy ubicando, creo que ella es jefe y deben haber otros colegas. Hagan un grupo de autoayuda entre ustedes como personal de riesgo, donde cada día o cada que puedan hablen de sus cosas y apóyense mutuamente. O sea, porque va a ser duro esto, pero también, ¿saben? Podemos leer un poquito de historia de la propia profesión, porque no nos olvidemos que algo que se ha criticado justamente ha sido, decían, el perfil paramédico de los asistentes sociales, pero esos asistentes sociales así trabajaban, tenían que ir aquí, para eso, así se creó justamente como un requerimiento del trabajo social en salud. ¿Por qué? Porque había que ir a los domicilios de la gente con tuberculosis, así es el rastrillaje, a ubicar a todos los parientes para que, y además vigilar toda la parte del tratamiento. Entonces yo creo que hay mucha riqueza en la profesión, pero así como principios básicos, eso hay que cuidarse, pero también no solamente protegiéndose, sino también con el apoyo de los propios colegas. Entonces, a veces quizás haya que decir, por ejemplo, alguien que ya no puede más, otra le suple. Sí, hay que apoyarse, hay que actuar también solidariamente entre colegas. No me acuerdo si fue Francis o Nora, que también en la exposición del panel decía, ¿no?, que no solo estaban teniendo que cuidarse a sí mismos, sino también al propio personal del hospital, porque la enfermera tiene familia, que el médico, es decir, los problemas sociales además. Pero ya estoy pensando un poco de manera corporativista, también que sea un espacio para el mercado, para abrir y para tener más profesionales dentro de eso, ¿no? Quizás a veces crisis también nos dan una oportunidad y en ese sentido puede hacerse, ¿no? Eso yo pienso de manera muy general. Quizás después podemos hablar con un poco más de calma con Francis, eso de cómo se podría hacer, digamos, un proyectito concreto, explicándome más, digamos, cómo es, cuál su jornada laboral,
realmente hacen, porque hay que dosificar. A veces también cuando somos jovencitas, así, nos comprometemos mucho, no medimos fuerzas, vamos fines de semana, todo, y acabamos incluso poniendo en riesgo familia, nuestras propias ocupaciones, nuestros momentos libres, etc. Estamos en una situación especial, es cierto, pero también hay que tener cuidado, porque también nos podemos contagiar, que ese es el otro peligro inminente, ¿no? Eso. Y vos, si me permites, dos cositas que podría comentar sobre la participación de Yola y de Nora. Adelante. Sí, sí. Ya. Yo debo ser la que más propaganda hace siempre de Potosí, ¿no? Porque quedé maravillada cuando vinieron los compañeros de Potosí y se los trató tan mal aquí en La Paz. Y cuando entrevistaban, y eso yo a mis estudiantes les digo, porque cuando entrevistaban a los dirigentes y les decían, ¿qué cosas ustedes quieren? Y y decían los dirigentes, nosotros queremos ABC y queremos trabajadoras sociales en nuestros colegios. Eso a mí me pareció maravilloso. Y alguna vez, yo no me acuerdo, creo, lo repito siempre y le digo, no sé si era yo la que le pregunté, ¿qué han hecho ustedes? ¿Cuál ha sido, digamos, la receta así, para haberse posicionado de esa manera? Yo no sé si lo han escrito, si no lo han escrito, debía escribirse. Debía ser motivo incluso de un evento en Potosí. Yo reclamo mucho eso acá, reclamo mucho. Quizás en La Paz mucho más complicado. Tenemos La Paz, el Alto, 2 carreras. Es bien complicado, pero quizás el propio hasta a ratos un poco de aislamiento de Potosí les ha ayudado. Yo creo que es una experiencia digna de revisar y quizás también mismo Bellets debería propiciar eso, Ivonne, porque para tratar, digamos, de que se vuelva una demanda, una reivindicación del propio gremio. Están ahorita las colegas de los colegios departamental y nacional envueltas en todito ese trámite de la ley de ejercicio. Entonces deberíamos hacer algo, ¿no? Eso. Y otra cosa que me llama la atención es el hecho de, yo siempre escucho noticias de Santa Cruz. Y si hay alguien que nos podría enseñar la cuestión del voluntariado de Santa Cruz. Y nos hemos olvidado en nuestras cátedras, nos hemos olvidado de que somos formadoras de voluntariado. Pero no es pues, que la señora que se reúne así simplemente, es bienvenida también toda ayuda, pero el voluntariado nos hemos olvidado y la verdad es que ahora han crecido otros sectores, el dinero está en otros estratos, a los cuales también tendríamos que dirigirnos. Eso, por ejemplo, yo creo que también las colegas de Santa Cruz tienen harta riqueza para hacer y que solamente vamos a poder salir también si nos armamos pues a nivel nacional. Somos islas, Potosí es allá, Cochabamba, La Paz, hasta aquí ni con la UPEA siquiera nos relacionamos. Entonces yo pienso que es muy importante ahora no sacar provecho de esta crisis que nos está sucediendo y que también nos está obligando a encontrarnos. Gracias, Tino. Gracias a ti, Nora. Efectivamente, a lo que estamos viendo es que justamente esta pandemia no solo está desnudando la situación en la que se encuentran las familias bolivianas, con este dato que nos daba Nora, por ejemplo, que el 80% de la población y que a nivel nacional se conoce, está incorporada en el sector informal. También está desnudando lo que significa el desarrollo profesional de diferentes profesionales que están involucrados y que también se percibe que tienen condiciones desfavorables de trabajo y además que también van corriendo riesgos igual que la población en general, pero que muchas veces los dejamos en el olvido. O sea, no es un motivo de atención, por ejemplo, que se hagan se generen, mejor dicho, una serie de condiciones para los trabajadores en primera línea que están dentro del coronavirus y que justamente me ponía a pensar en esta ironía, ¿no? Es decir, sale un decreto en el que a los, por ejemplo, es decir, al personal en salud se les otorga ¿qué se llama? Seguro de vida. Así que cuando ellos mueran van a recibir sus familiares. Y entonces una de las dirigentes de salud decía, nosotros queremos el reconocimiento en vivos, no en muertos. Y qué
va a pasar ahora? Justamente se han olvidado de las condiciones en las que tienen que trabajar ellos. Están trabajando en condiciones realmente desfavorables, con muchos riesgos, y esos beneficios deberían ser de generar justamente condiciones favorables para los profesionales que están trabajando en este momento y están involucrados. Bien, ¿algún otro tema que quisieran incorporar, una de ustedes, o puntualizar? Sí, adelante, Yola. Sí. Ivonne, si me permites, yo quisiera ampliar un poco respecto al área educativa. En realidad, si hemos logrado ese gran avance a nivel de las escuelas y colegios, es por la labor que han ido realizando los colegas. En este momento, por ejemplo, ya han logrado realizar una reglamentación interna en cada uno de los colegios. Tienen ya un manual de funciones. Y por otra parte, han unificado instrumentos técnico-operativos exclusivamente para el área educativa. Entonces, estos avances son los que han permitido tener éxito en este área. Han logrado captar áreas, por ejemplo, eminentemente académicos, luego extracurriculares, luego atención de casos y luego la capacitación tanto a padres de familia como a estudiantes en temas directamente involucrados con la familia. Entonces, todo esto ha hecho que realmente pues, los padres de familia vean la necesidad imperiosa de contar con un trabajador social. Entonces, no solamente hemos avanzado en lo presencial, diríamos, también hemos avanzado en lo técnico. Tenemos instrumentos técnicos adecuados y exclusivos para el área de educación. Y entonces esto ha hecho, por ejemplo, que los trabajadores sociales estén utilizando en todos los colegios y en todas las escuelas donde están trabajando los mismos instrumentos, de tal manera que eso ha permitido hacer una intervención eficiente y eficaz y que realmente pues ha dado lugar a que la población reclame a gritos que se tenga trabajadores sociales. Miren, cuando nosotros participamos en la marcha tuvo éxito gracias a los trabajadores sociales. Fueron los estudiantes de la carrera de trabajo social quienes engrosaron aquella marcha que empezó escasamente con 30 y tantas personas y luego se suman como 30 estudiantes, mujeres y varones de la carrera de trabajo social. De esa manera se engrosan las filas de la marcha y los padres de familia, al ver que sus hijas y sus hijos estaban marchando por sus ítems en el trabajo social, también se involucran en la marcha. De cientos luego se convirtieron en miles y finalmente toda la población potosina se vio involucrada porque era un pedido grande de que todos los trabajadores sociales pudieran ser incorporados en el área educativa. Entonces, creo que se ha avanzado bastante. Creo que hemos dado un paso gigantesco. Creo que hay necesidad de que muestren sus experiencias los que están involucrados en el área educativa para que así directamente conozca la población boliviana qué se está haciendo y cómo podemos reconquistar en los otros lugares este gran espacio que es el área educativa, los trabajadores sociales, cómo lo podemos ir conquistando. Yo creo que ese sería un bonito debate que podíamos hacer con las experiencias ya concretas que ellos tienen en el área educativa. Eso es lo que yo quería manifestar, Ivonne. A mí me gustaría pedir la palabra. Adelante, Elba. Para puntualizar algunas cosas de las que ya se han ido diciendo y comentarlas. Y lo que ha dicho Nora tiene una importancia muy significativa en sentido de que realmente las trabajadoras sociales a nivel gremial debiéramos preocuparnos por ir coordinando un poco más nuestros esfuerzos para recuperar estas experiencias como las que ha descrito Yolanda, por ejemplo, en el área educativa, en el área de desarrollo, en el área de los servicios a niños, niñas y adolescentes, SLIMS. Hay avances significativos en materia de elaboración de herramientas, de procedimientos, de protocolos, de técnicas en las que se ha avanzado. Y también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo a veces, por esa falta de unidad de una organización gremial que realmente vea los intereses de la profesión en tanto contribución al desarrollo del país también, no solo como defensa de los derechos del gremio, es el no dejar pasar, por ejemplo, medidas legales que han habido. Si no nos olvidamos, cuando se estaba dando la reforma educativa hace mucho tiempo,
estaba establecido en la ley de la reforma educativa la presencia de trabajadores sociales educativas, precisamente con el rol de apoyar la participación de los padres de familia organizados, participar en el diseño curricular que sea adaptado a la realidad de los estudiantes, o con los estudiantes, todos estos aspectos que tienen que ver con los componentes sociales en el proceso educativo. En materia de niñez y adolescencia, la ley Avelino Cignani, por ejemplo, establece la educación inicial en familia comunitaria no escolarizada, en el que cae todo el rubro de desarrollo de la infancia temprana y los centros comunitarios infantiles. La pregunta es, esta responsabilidad de trabajar con infancia temprana, ¿quién es la profesional más calificada para encauzar esos procesos, considerando que los infantes dependen en el 100% de sus padres? Es la trabajadora social, es la psicóloga. Entonces, y de pronto a veces desaprovechamos esas oportunidades. Lo mismo en salud. Desde hace muchísimo tiempo, cuando se hablaba de atención primaria en salud, siempre se ha demandado y convocado que parte de los equipos de atención primaria debían ser trabajadoras sociales. En el SAPSI, cuando se dice la conformación de los SAPSIs, que son equipos multidisciplinarios para trabajar con las determinantes de la salud a nivel de las familias, con las visitas domiciliarias, levantando las carpetas y trabajando el control de las determinantes familia por familia, comunidad por comunidad, municipio por municipio, estaba establecido que en esos equipos hayan trabajadoras sociales. Y de pronto, cuando ahora nosotros hacemos una revisión, vamos a encontrar en muy pocas excepciones la presencia de trabajadores sociales. Pero ciertamente el personal de salud que ha sido formado para diagnosticar, tratar enfermedades y prevenir enfermedades desde el enfoque solo patogénico, orientado en el control del vector y el patógeno que genera la enfermedad, no ha desarrollado competencias para trabajar las determinantes de la salud. Y las determinantes de la salud tienen que ver pues con la economía, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la participación política, con el nivel de conciencia, y esas determinantes, hay determinantes propiamente familiares, comunales y municipales. ¿Y quién está preparada para encauzar esos procesos? La trabajadora social. Cuando se ve, por ejemplo, en el modelo de participación, de la planificación participativa para diseñar los desarrollos de los municipios y del país, y se habla del control social. ¿Quién es la persona aliada para participar y llevar las demandas de las comunidades, acompañar la propuesta de demandas de las comunidades para que no quede solo en un listado de las necesidades que finalmente básicas, como son los servicios básicos, agua, energía eléctrica, y hasta en ese caso se han visto que no son fundamentales? Es la trabajadora social. Entonces, en materia de desarrollo, en materia de trabajo de niñez, en materia de salud, el rol del trabajador social realmente como una reivindicación gremial. Yo creo que en esta última temporada, por mucho que han habido avances con nuevos paradigmas, las nuevas investigaciones científicas que hemos visto, las trabajadoras sociales debemos reforzar nuestra capacidad organizativa. El ejemplo de Potosí, aquí en Bolivia, el ejemplo de España, de la que estaba hablando Nora, en que el Colegio de Trabajadores Sociales tiene la posibilidad de interpelar al gobierno de un gobierno autónomo, de un ayuntamiento, vamos a decir, para exigir, por ejemplo, medidas de seguridad para sus profesionales. Para discutir, por ejemplo, los fondos y el apoyo financiero y tecnológico para que estos profesionales puedan innovar sus servicios de acuerdo a las nuevas necesidades. Por ejemplo, haciendo este tema de contención a través del teléfono. Por ejemplo, muchos pacientes en salud y también en SLIMS y en defensorías
Mucha gente que sufre la vulneración de sus derechos no necesita movilizarse a veces para comunicar lo que está pasando. Puede hacerlo vía teléfono, puede hacerlo vía internet y puede recibir la orientación necesaria para abordar su problema a partir de estos medios. Pero todo eso pasa por tener recursos y el acceder a esos recursos depende ciertamente de una acción organizada en la que realmente el sector salud de trabajadoras sociales debía ser un colectivo impact monolítico que trabaje las trabajadoras sociales del sector educativo, lo propio, las trabajadoras sociales de las defensorías, que en este momento realmente es a veces triste ver cómo con las consultorías en línea se ha vulnerado el derecho de las profesionales cuando son las profesionales las que están promoviendo el cumplimiento de los derechos, la demanda de los derechos. Con estos contratos que son de 10 meses para un año en la mayoría de las alcaldías, han implementado esa modalidad de contratos. Y ciertamente en estos sectores que no somos tan masivos como, por ejemplo, los maestros con sus federaciones mueven ministros, realmente tienen un poder extraordinario. Los trabajadores en salud igual. ¿Por qué no organizarnos los trabajadores de desarrollo humano integrando, no solo tal vez solitas, tal vez somos muy pocas, digo yo, trabajadoras sociales, psicólogas, pedagogas, sociólogos, todos los que estamos metidos en materia de desarrollo humano, podríamos hacer tal vez algo más de lo que ya estamos haciendo. Bueno, gracias, Selva. ¿Alguien más quiere aportar con alguna puntualización en esto que estamos intercambiando? Yo, Ivonne, quisiera complementar. Adelante. Ya. Para empezar, en Santa Cruz no tenemos trabajadoras sociales en la parte pública. Sin embargo, hay trabajadores sociales en la parte privada, como el Alemán, La Salle, todos, ¿ya? Pero no, a pesar de que hay una ley, un senador de Sucre ha solicitado al gobierno, ¿ya?, contar con trabajadores sociales a nivel nacional. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero no hay. Por otro lado, en Santa Cruz tenemos nuestros puntos solidarios, brazo derecho, Davosán, Rotary Club, Hermana Francisca y otros que nos ayudan. Ahora, ya les dije la anterior vez que nosotros tenemos en el hospital japonés, cuando vienen del interior o de, por ejemplo, de Montero, de Guarnes, ¿no?, y no tienen familia, les brindamos la alimentación. Eso ha sido siempre. Les brindamos ropa, les brindamos cobijo, les brindamos dinero para su retorno, ¿ya?, o para su estadía. Ahora, todo lo que es la atención de SLIN, de defensorías, por ejemplo, en todos los municipios de Santa Cruz hay defensorías de la niñez y de la adolescencia, un trabajador social. Orongo, Guarnes, La Guardia, etcétera, etcétera, para atender todos los riesgos sociales. Entonces, ya ha visto la población que un trabajador social es la solución de sus problemas. Los municipios, las alcaldías, la prefectura. Por ejemplo, en la gobernación hay 28 profesionales. En las defensorías de la niñez y de la docencia, para la atención de los casos, tenemos más de 300. Entonces, vean ustedes cómo coordinamos con este grupo, con este profesional, ¿ya?, a nivel de la fiscalía, de los juzgados, a nivel de derechos humanos, a nivel de
de todo. Entonces el trabajador es sumamente comprometido con su población y da respuestas inmediatas a sus necesidades sociales y de riesgo social. Eso es lo que quería remarcar, colega Ivonne. Gracias, Nora. Si alguien más quiere participar. Yo quería decir algo respecto a la organización, porque a veces asumimos dos extremos, ¿no? Por un lado, decía que me place que por una parte seamos optimistas porque hay cosas que resaltan como la preparación y el compromiso. Y por otro lado, cómo debería ser. Pero a veces eso del deber ser se queda, digamos, en deseo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, Elba dice, hay que producir, yo le recuerdo que ella ha escrito en una sistematización y que más bien eso hay que difundir y hay que pedir a las colegas que escriban, somos muy reacias a escribir, ¿sí? Y por otro lado, quizás defensas, no en defensa, pero como información, hace unos años que se han renovado los colegios, ¿sí? Yo por lo menos puedo decir que acá en La Paz y a nivel nacional, porque he participado, no soy de las directivas, pero soy colegiada, y siempre hay eso, ¿no? De que, ¿qué hace el colegio? ¿Por qué voy a dar algo? Si el colegio no me da nada. Pero al final, el colegio mal bien es lo único que tenemos como organización y se trata de fortalecer. Y no sé, creo que en Santa Cruz tenían una mejor respuesta y no acá. Yo lamento mucho cuando voy a algún congreso, alguna asamblea, que de la misma universidad no van. Entonces yo digo, ¿cómo están formando? ¿Cómo forman a los estudiantes si ni siquiera participan gremialmente? Y sí puedo decir con conocimiento de causa que en esta última temporada yo he visto trabajar a las colegas tanto del Colegio Nacional como del Colegio Departamental de La Paz, no sé del interior, pero sé que el año pasado han presentado un proyecto de ley que bueno, parece que va por buen camino, ojalá que fuera así. Porque eso, ¿no? Tenemos que apuntalar y esas organizaciones que también han dicho de salud, de educación, había la Asociación de Trabajadores Sociales en Salud. O sea, hay muchas cosas que hay que, pero para mí muchas cosas pasan por la formación también que se está impartiendo en los centros, en la academia, ¿no? Y era desde la academia y desde la práctica profesional. Quizás haya que en algún momentito, Ivonne, como tú eres representante de las escuelas, en realidad, hablar de esa formación, porque también, si no me equivoco, uno de los puntales del trabajo educativo en Potosí han sido las prácticas, ¿sí? Y en general, no sé, por lo menos en La Paz yo he visto que se han abandonado las prácticas en hospitales, en escuelas, quizás en alguna lado, pero no hay un proyecto de aliento de largo plazo. Entonces, a nivel organizacional eso tenemos, ¿no? Eso tenemos un colegio que yo creo que hay que apuntalarlo y por otra parte volver a revivir esas organizaciones, porque en los colegios privados siempre ha habido trabajo social, en la Universidad Católica, eso había. Pero ¿qué pasa? Como digamos lo que decía yo en algún lado, también en mi ponencia, así como política de Estado, no ha habido. Entonces, es lamentable porque a nivel mundial, pues eso existe. A principios de siglo en Estados Unidos ya está dentro de las políticas de bienestar. Sin embargo, acá nunca ha habido una política, digamos, de incorporación. Ha habido algún tiempo una oficina de becas, pero era cuando estaba el Código de la Educación del nacionalismo, ¿no? Del MNR. Entonces ahí decía 10% de becas para los colegios y por lo tanto los colegios privados tenían que contratar
profesionales para que hagan el estudio o la valoración socioeconómica, pero después así como política, ¿no? Por eso hay reivindicaciones que las tenemos que sentar. Después hay otra cosa también en el campo de la salud. Es bueno, quizás yo tengo más acceso no solo porque ya estoy adulto mayor, sino porque soy profesora de historia, sino en el caso de la salud, por ejemplo, cuando la salud, o sea, con los planes, cuando empezamos a hablar del proceso de salud de enfermedad, etcétera, en los años 80, se quiso sacar, o sea, se quiso que los trabajadores sociales salgan del estrecho marco del hospital, pero al final tampoco es, a veces no hay la disponibilidad, no hay la disponibilidad. Entonces eso pasa también por la formación, como que están dispuestas a salir a prácticas, a trabajar en las ciudades intermedias, en las provincias. Eso es una problemática muy compleja que hay que asumirla, ¿no? Entonces, los estudiantes muchas veces ahora quieren ir a hacer su práctica a la esquina por poco, ¿no? Y también a veces los mismos docentes no incentivamos eso. La única ley, casi yo diría que tenemos así institucionalizada, son los 339 municipios donde dice trabajadora o trabajador social en las defensorías, en los SLIMs. ¿Cuántos hay? Yo he levantado un sondeo que sí, no hay más de 100 municipios que hay trabajadores sociales y eso está respaldado por ley. Lo mismo pasa, por ejemplo, en justicia ha crecido, en saneamiento básico, se ha aperturado cuando no quieren ir las profesionales o los mismos, las prácticas no abren espacios, de modo que, ¿qué acaba pasando? Dice, ¿no? Tú eres del sector de saneamiento. Dice, ahí tiene que incorporarse componente social, profesional. No quieren, entonces, ¿qué acaba? Acaba incorporándose arquitecto, médico, lo que fuera, ¿no? Lo que fuera. Y entonces así perdemos. Entonces, yo también hago una crítica en mi ponencia, ¿no? Al plano de la academia, porque tenemos pues nuestra parte, de ahí salen los productos, o sea, son nuestros productos, son lo que hemos formado, entonces yo creo que también en gran medida somos responsables, ¿no? De la práctica profesional. Eso es, Simón. Bueno, para poder ir cerrando, me parece importante mencionar esto que dice Nora en sentido de dónde estamos ubicadas como trabajadores sociales. Efectivamente, por ley debería haber un trabajador social en los equipos interdisciplinarios en los municipios. Sin embargo, el último cargo que se cubre en los municipios es el de trabajador social. Primero están los abogados, después están los psicólogos y en tercer lugar están los trabajadores sociales. Es decir, que incluso se dispone de cargos primero para el abogado, después para el psicólogo y finalmente, si hay plata, recién para el trabajador social. Pero también aquí hay una problemática que me parece fundamental y que en algún momento deberíamos también abordarlo, es el aspecto del contrato. Los contratos son en línea o por consultoría, es decir, que por producto se incorporan al trabajo. Lo más preocupante es que las contrataciones se dan en línea. Eso quiere decir que no tienen un ítem y que cada año o cada 6 meses descontratan. Y aquí hay un problema serio en sentido de que, sobre todo mucha gente dice, yo ya no quiero seguir con mi caso, ¿por qué? Porque ya es otra persona y tengo que repetirle lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces se quedan ahí una serie de seguimientos inconclusos y que finalmente la gente ya no cree, ya no tiene confianza y piensa y muchas veces dice, yo voy a ir a perder mi tiempo. Mejor sigo nomás sufriendo violencia. Entonces, es grave esa situación. Entonces, para ir un poquito puntualizando, creo que hay 2 temas muy importantes que deberíamos también en algún momento promover en los diferentes lugares donde estamos nosotros. Y además, tener también un encuentro, así como ahora, de diferentes lugares de Bolivia. Es el tema de la formación, que me parece importante, y que tiene que ver también y tiene su incidencia en dónde estamos ubicadas, porque haciendo un recuento, hace muchos años reconozco, pero
en el único lugar, en el único departamento donde había un cierto equilibrio entre profesionales en el área rural y urbana era en Potosí. En los demás departamentos, el 80% de los profesionales, un poco más, un poco menos, se encuentran en las ciudades. También eso había que analizar y reflexionar. ¿Y cuánto tiene que ver con la formación? Ahí había también que analizar cuánto se promueve el trabajo social en otros espacios. Por ejemplo, yo soy docente de práctica en intervención comunitaria y yo permanentemente en cada semestre hago un trabajo de difusión del trabajo social comunitario y que mucha gente me dice, no conocía esta dimensión del trabajador social. ¿Puede hacer eso? Todos tienen la idea trabajador social, atención individualizada o familiar. Entonces, me parece que ahí también tiene que ver con la formación que estamos dando y el énfasis que le damos y la difusión que hacemos en cada lugar donde estamos ubicados. Y el segundo aspecto es el laboral. Creo que en la situación laboral, que efectivamente no es solo del trabajador social, sino es a nivel de los diferentes profesionales, que son contratados por meses y muchas veces no llegan al año, a los 11 meses. Y yo veo y me extraño que incluso les contratan por 3 meses. ¿Qué se puede hacer en 3 meses? Digo yo. Bien, ese me parece son 2 temas importantes a abordarlos en algún momento. ¿Alguien más? A mí me gustaría que me cedas la palabra otra vez. Adelante. Era el trabajo social y la pandemia, y miren cómo hemos ido a hacer un análisis mucho más allá de la pandemia. No, la pandemia no implica el cambio del rol del trabajo social, sino implica que algunas innovaciones tecnológicas necesarias y adaptaciones. Y lo que está mostrando es la insuficiente cantidad de trabajadoras sociales para atender realmente la demanda, en este caso, de acceso a los servicios de salud en época de pandemia, en la que crece demasiado. Y por otro lado, está desnudando, como se dice, la debilidad del componente de promoción de la salud, que es en lo que se trabaja las políticas sociales. Y esto de la promoción de la salud da lo mismo en defensorías y en SLIMS, porque ¿quiénes van a las defensorías? Los niños con sus derechos vulnerados. ¿Quiénes van a los SLIMS? Las mujeres que han sufrido violencia. ¿Quiénes van a finalmente a los servicios de salud? Los enfermos. Entonces, si se dan cuenta, todas las políticas están estructuradas para atender y resolver los problemas, pero esos problemas pueden ser prevenidos y las investigaciones han mostrado que es mejor invertir en la prevención que en la atención del problema. En la atención del problema siempre va a ser más costoso, más insostenible. Pero fíjense cómo ahí hay la gran paradoja. Casi todos los profesionales, esto no es la debilidad solo de trabajo social, los médicos están orientados más a la alta especialización y a lo curativo. Muy pocos se dedican a la salud pública. Los psicólogos a la atención en gabinete también. Entonces, y las trabajadoras sociales también, como los abogados, solamente al tema del litigio, pero materia de promoción de derechos, materia de control de las determinantes que hacen a las condiciones de vida, que tiene que ver con este trabajo social comunitario, hablaba Sibón, ciertamente no está siendo atendido. Y en este momento de la pandemia, todo lo que estamos viviendo nos está mostrando que realmente la inversión en materia de promoción y prevención no ha sido bien hecha. Y yo la he dicho. ¿Qué tal hubiera sido si se hubiera hecho una buena labor educativa o hay una ley que establece que todas las defensorías debían tener trabajadores sociales, pero el 70% de las defensorías del área rural no tienen trabajadoras sociales? ¿Por qué? Porque las colegas no pueden ir. ¿Y por qué no pueden ir? Porque de pronto no hay tampoco suficientes profesionales que necesitan trabajar. No creo que si nosotros levantamos un inventario, no vamos a encontrar, compañeras, colegas desocupadas. No vamos a encontrar colegas desocupadas. Vamos a encontrar colegas que ya
se han retirado del trabajo y que ya no están dispuestas a ir lejos, están muy mayores, pero de las jóvenes, aún aquí con todas las condiciones, colegas ocupadas, o díganme si yo estoy equivocada, pero yo con un sondeo rápido, no colegas desocupadas. Aquí hay. Bien, creo que ya hemos ido puntualizando aspectos que son esenciales seguir discutiendo, analizando y sobre todo investigando, esa labor investigativa que además me parece que la anterior vez reclamaba Nora Castro en sentido de la investigación, que esa investigación no solo debe estar dirigida hacia la población con la que trabajamos, sino también dirigida a esta investigación de la profesión, justamente para poder retroalimentar estos avances que la profesión debería tener. Bien, si no hay nada más, entonces podríamos dar por terminado nuestro coloquio, a solo que alguna de ustedes quisiera dar un cierre y puntualizar algo. Un complemento, por favor. Adelante. Ya fuera de las cosas. Ya. Ivonne, quiero decirle que en Santa Cruz, en las defensorías solo habían 3 profesionales, ¿ya? Y son 15 distritos. La colega Malena Cruz, como era de gestión social, y pasó a las defensorías, coordinadora de las defensorías, y contrató trabajadores sociales para cada distrito, 3, a los abogados 1 y a los psicólogos 1. ¿Ya? Entonces, de esa manera que el trabajador social, además, el sueldo es el mismo. ¿Ya? Las trabajadoras sociales son bien cotizadas en Santa Cruz, colega, y tienen el respeto de toda la población por su dedicación, por su vocación y su responsabilidad de atención de los casos. Eso es lo que quería puntualizar. Sí, Gracias, yo Nora. quisiera referirme a este aspecto de la investigación del propio trabajo social. Si no, no hay desarrollo disciplinar. O sea, si nos limitamos a hacer nuestro trabajo, que puede estar muy bien hecho en nuestros respectivos campos, en nuestras respectivas instituciones, podemos hacerlo muy bien, pero si eso no se escribe, no se sistematiza, eso no tiene mayor repercusión. ¿Quién va a adivinar lo que hacemos? Nadie va a adivinar. Entonces, es verdad que en Santa Cruz hay un prestigio, en Potosí lo propio. Y yo les podría decir, yo tengo mi base de datos acá en La Paz, y son cientos de desempleadas. Lo que ya no les podría decir es que si esos son porque no hay trabajo o si porque no quieren desplazarse. Porque efectivamente, yo por lo menos por colegas del área de saneamiento es que me ubico, ¿no? Y les decían, necesitamos trabajadores sociales para acá, para allá. No, la gente no quiere ir, ¿sí? No quiere desplazarse. O sea, también tiene mucho que ver con la composición social de los estudiantes, quienes están estudiando trabajo social, si tienen carga familiar, a qué se dedican. Pues es un mundo de investigación, yo creo que es muy importante y tiene que ver también con el perfil de quienes ingresan a estudiar trabajo social, ¿no? El otro problema de las egresadas, que sí, eso era crónico en Potosí hace décadas. Y en La Paz se repite también en ciertas ocasiones. Ahorita vuelta estaba con el problema de los bolsones de egresadas que no tienen título también. Ese es un otro problema. Pero acá sí yo podría, lo que sí puedo afirmar es que hay harto profesional sin trabajo. Ya la razón, un motivo de investigación que quizás en otra oportunidad podamos discutir,
no hay actualmente, digamos, esa labor. Me parece interesante lo que dice Ivonne, ¿no? De promocionar, que lo hacíamos antes, también íbamos a los colegios, promocionábamos qué es el trabajo social, qué significa, dónde se puede trabajar, etcétera. Y sí, quizás hemos crecido desmesuradamente también en La Paz, ¿no? Pero a mí me llama la atención un fenómeno y es el hecho de que hace unos 15 años, para ser exacto, la carrera de trabajo social de la UNSA tenía 3.000 estudiantes y la Ivonne sabe porque era docente. Hoy día estamos con algo más de 1.000. ¿A qué se debe ese decrecimiento? ¿A qué? La OPEA no creo que pase de 1.000, pero me parece, hipotéticamente, que en la misma ciudad del Alto se está dando un fenómeno, digamos, del empleo de las propias colegas que están saliendo de la Universidad Pública del Alto. Pero tampoco lo podría asegurar porque no tengo los datos concretos. Pero yo estoy muy preocupada por lo de la UNSA. Ahora que, si digamos, tampoco debía alterarnos mucho, ¿no? De que si son 1.000, yo sufría mucho con 3.000, no sabía qué hacer, no teníamos presupuesto, no había IDH, teníamos que hacer milagros para la carga horaria. Yo tenía 500 estudiantes cada año. Bueno, se ha disminuido a menos de la mitad. ¿Sí? Pero parece ser también un fenómeno, digo, porque todo es motivo de investigación, pareciera que no es solamente en la carrera de trabajo social, parece que ya no es atractivo también para los jóvenes entrar a la universidad. Fíjense todo lo que tendríamos que investigar y eso es bien importante, porque como decía yo en mi ponencia, es bonito, es ponernos a estudiar muchas cosas, ¿no? Que si como, no sé, pues, que cómo están viviendo las asambleístas del partido X. Ya está bien, pero deberían pagar sus investigaciones. Nos está gritando la realidad para que investiguemos. ¿Cómo vamos a recoger? ¿Se imaginan la cantidad de temas que va a arrojar este fenómeno? Y el otro problema, ¿no? Que yo no sé cómo se está, por eso yo, Ivonne, te diría de que harías mucho bien en convocar a un encuentro, a nivel nacional, para hablar esto de la formación, porque no sé cómo está en el interior, pero esto de la atomización, por ejemplo, de los docentes que solo dan materias teóricas o los docentes que solo hacen prácticas, eso también es un desastre. Así es que hay mucho por hacer, Ivonne, y todavía yo creo que te queda bastante tiempito en Abellets y ves, las colegas son tan accesibles todas para poder dar su opinión, encontrarnos. Eso yo te agradezco que haya habido esta oportunidad, ¿no? Gracias, Ivonne. Bueno, el agradecimiento es para ustedes que han sido muy amables, diríamos, en poder dar su tiempo y poder analizar y presentar su experiencia y reflexionarla. Agradecida creo que soy yo, más bien, a ustedes por la disposición amplia que han mostrado. Bien, entonces estaríamos cerrando nuestro coloquio y nuevamente muchas gracias por el concurso suyo.